Buenas tardes, un saludo cordial. Les habla el estudiante de agronomía Cristian Hernando Burgos Arango y hoy les voy a exponer el trabajo tarea 6, prueba objetiva abierta del curso Manejo Integrado de Plagas. Este trabajo es colaborativo con el compañero Jari Medina Medina. Está dirigido al tutor Oscar Mauricio Moya, Universidad Nacional Abierta de Distancia, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, fecha de diciembre de 2022. El artículo 1 es sobre la demostración de una estrategia de manejo integrado de plagas en cultivos forrajeros y de semillas de brassica, utilizando un enfoque colaborativo. Esto es de Abby Currutz, Val Hornet y Melanie Davidson. Introducción. Cultivo de semilla brassica. La brassica es un género de plantas de la familia Brassicaceae. Este género se destaca por incluir muchas especies cultivadas importantes en la agricultura. Incluye varias malezas, tanto taxas salvajes como escapes del cultivo. ¿Cómo se reproduce? La Brassica oleracea es una planta anual o de temporada que puede multiplicarse a través de semillas. También es una especie que proporciona forraje voluminoso de calidad. Este cultivo es una opción para el pastoreo de verano, otoño e invierno. Desde siembra a primer pastoreo se requieren entre 70 y 110 días, de acuerdo con las condiciones de fertilidad, época de uso y estado de las plantas post-utilización. Es posible lograr un rebrote que puede ser pastoreado en un tiempo no superior a 30 días. Esta especie es de origen proviene de Asia Central, en Turquía, Hungría y Ucrania. Hoy se cultiva en todas las áreas templadas del mundo y en los trópicos de altura, de 1500 a 2000 metros sobre el nivel del mar. En Chile específicamente, en la zona templada se utiliza como planta forrajera desde hace más de 2 décadas. Rotación de cultivos. Es una especie que presenta diversos beneficios en los sistemas de rotación de cultivos. En primer término, tiene la particularidad de hacer un excelente uso de la fertilización residual que dejan otros cultivos menos eficientes en el uso de nutrientes. La rápida y activa exploración radical que esto se lleva a cabo en menos de 60 días, le permite la absorción de nitrógeno disponible en el suelo de manera más eficiente que algunas especies forrajeras como las bayicas perennes y de rotación. Otra característica importante para su uso en los sistemas de rotación es su capacidad de mejorar las condiciones físicas del suelo y para reducir la presencia de patógenos. Su contenido en glucosinolatos contribuye a la biofumigación del suelo, que es un beneficio directo para los cultivos posteriores. Periodo de siembra. Existen dos épocas de establecimiento para esta especie. Debido a la velocidad de crecimiento que posee, es factible sembrar RADs en periodo comprendido entre los meses de octubre y diciembre, con el objetivo de utilizarlo en el verano y parte del otoño. En áreas de secano es posible adelantar la siembra al mes de septiembre. El sistema de siembra se utiliza con la labranza convencional, con la preparación del suelo para lograr un buen establecimiento. La cama de semillas debe ser mullida y muy bien compactada. El barbecho químico realizado con anticipación de 40 días antes de la siembra permite disminuir la carga de malezas, factor que es necesario considerar debido a que este cultivo en sus primeras etapas de desarrollo
es muy poco agresivo y su tasa de crecimiento inicial es muy baja. Dosis de las semillas. Depende de la calidad de la cama de semilla. En suelos muy bien mullidos y compactados, la dosis de semilla es entre 3 y 4 kilos por hectárea. En suelos con preparaciones deficientes, es necesario aumentar la dosis de 4 a 5 kilos por hectárea. Control de malezas. Existen diferentes opciones de control de químico de malezas. En suelos con baja humedad es recomendado el uso de herbicidas de presiembra incorporados. En áreas de riego o con alta probabilidad de ocurrencia de lluvias de postsiembra, es adecuado el uso de herbicidas de preemergencia, los cuales se asperjan inmediatamente después de la siembra. Control de plagas. Durante el desarrollo del cultivo se presentan diversos ataques de insectos que afectan el desarrollo de las plantas. La mayoría de insectos generan importantes daños foliares, incluso en etapas iniciales de crecimiento. Ahí tenemos ejemplos como el pulgón, larvas minadoras y pilmes. Pueden ser controlados con la aplicación de ladacialutrina en dosis de 160 centímetros cúbicos de producto comercial por hectárea, diluidos en 250 litros de agua. La presencia de babosas es un problema que puede ocurrir en sectores húmedos cuando hay exceso de material residual en superficie y la temperatura ambiente es alta. El uso de cebos pelletizados como Clartex o Toximol en dosis de 6 kilogramos por hectárea puede aminorar el efecto sobre las plantas en hasta un 70%. Las diferentes variedades de brasicas forrajeras son una múltiple opción de forraje que puede alimentar todo tipo de ganado durante verano, otoño o otoño-invierno. El uso de brasicas forrajeras en sistemas pecuarios regionales permite tener altos rendimientos y de muy buena calidad. El cultivo de brasicas puede formar parte de un sistema de rotación en los predios, intercalándose antes de la renovación de praderas, ya que el requerir más insumos habitualmente permiten dejar una fertilidad residual mejorada en el suelo y condiciones que permitan una mejor cama de semillas para la siembra posterior. En ocasiones hay que considerar estrategias de control de malezas tanto para el cultivo de las brasicas como también en la siembra de la pradera siguiente. Las diferentes especies tienen características diferentes en cuanto a las fracciones consumibles por los animales. En los nabos y rutabagas se produce un engrosamiento de hipocotilo, que es en la fracción subterránea del tallo principalmente. A diferencia de especies como la papa, que contiene principalmente almidón, estas almacenan principalmente glucosa y fructosa, por ello el contenido energético de las plantas es elevado al contar con carbohidratos solubles altamente digestibles. Las hojas, por su parte, son muy ricas en proteínas. En estas dos especies habitualmente se consume la planta completa en una sola ocasión, por lo que no ocurre un rebrote luego de la utilización. El manejo integrado de plagas. Entonces, hablamos que el control químico, pues es aquel control que se usa con sustancias químicas, pues la verdad no es tan recomendable porque también acaba con las plagas, pero también acabaría con los animales que hacen un control biológico. El uso de químicos. El uso de químicos debe ser racional, justificado y cumplir con los siguientes requerimientos. Los productos que se deben adquirir deben ser autorizados y contados con los debidos registros y con fichas técnicas. El control biológico se diferencia del control natural porque lo realiza el hombre,
quien introduce o aumenta los enemigos naturales de los insectos plaga para reducir la densidad de la población de los mismos, lo que estamos viendo. Control mecánico es el procedimiento más antiguo en la agricultura y consiste en la remoción y la destrucción manual de los insectos y de partes de las plantas afectadas. Es un control económico dado que no requiere mano de obra excesiva. Control cultural señala todas las prácticas agrícolas encaminadas a prevenir el ataque del insecto y lograr un ambiente menos favorable para su desarrollo o destrucción y disminuir sus daños. Control natural hace referencia al conjunto de factores que regulan las poblaciones de las plagas. Los principales agentes para este control son los factores bióticos, organismos presentes en el ecosistema que actúan de forma natural sobre los insectos plagas y regulan sus poblaciones. Entonces aquí vemos unas plagas claves que afectan los cultivos de Brassica en Canterbury. Vemos la polilla espalda de diamante, Plutella silostella. Esta polilla se considera la plaga más importante de las crucíferas en el mundo entero. Ocasionan daños en el cultivo de coliflor, repollo y en menor proporción de brócoli. Causa daños directos al consumir follaje, pero también indirectos al contaminar los floretes con excrementos. Presencia de larvas y pupas que disminuyen la calidad del producto. Esta incidencia de esa polilla aumenta en proporción directa con el desarrollo del cultivo durante los periodos de baja precipitación y cuando no se llevan a cabo las prácticas de control. La polilla es una plaga de difícil control después que se cierre el cogollo. Lo más importante es vigilar el crecimiento del insecto y así poder tomar decisiones sobre el manejo de forma oportuna. Como medida de control cultural se recomienda monitorear de modo constante para detectar la presencia del animal. El umbral de acción es una alarma por cada 10 plantas monitoreadas. También ahí vemos en la imagen el gusano tierreros, cortadores o trozadores. También es un animal muy dañino que daña las plantas jóvenes recién trasplantadas, trozándolas a ras del suelo o cortando sus raíces. Ocasionalmente estas plagas pueden atacar el follaje. En el manejo integrado puede ser recomendable tomar medidas preventivas antes del trasplante, realizar una buena preparación del terreno, usar materia orgánica bien compostada, incorporar y mezclar bien la materia orgánica con la debida anticipación a la siembra o trasplante, controlar malezas oportunamente, mantener los bordes del lote limpios de malezas y residuos vegetales. Aumentar la cantidad de semillas por unidad de superficie cuando se prevé el ataque de alguna de estas plagas para realizar resiembra posteriormente al daño. Otro insecto es el pulgón Brevicorine brassicae, el pulgón ceroso de las crucíferas. Es un insecto muy pequeño de cuerpo blando, de color verde grisáceo y cubierto con una sustancia cerosa de color blanco. De hábito gregario, se encuentran las colonias numerosas en vez de la hoja, donde secreta sustancias melosas que imprimen mal aspecto al follaje. Hay individuos sin alas y otros con 4 alas membranosas y transparentes. En el manejo integrado se recomienda eliminar las plantas que se encuentren afectadas y monitorear 2 veces a la semana, sobre todo cuando se estén formando las pellas, especialmente en tiempos secos.
También hay que retirar los residuos de cosecha y eliminar las plantas hospederas. Como control químico se recomienda rotar los siguientes ingredientes activos: acetamiprid, flonicamid, espirotetramat, clorpirifos e imidacloprid. Para la mariposa blanca se recomienda jabón potásico o aceite de neem. Son la solución que te ayudará a eliminar las larvas existentes. Efectúa al menos 3 tratamientos, cuidándote de llegar hasta el último rincón de las plantas, y deja una semana de descanso entre cada aplicación. La forma más sencilla para que las mariposas pongan su huevo en las plantas es crear una barrera alrededor de las plantas vegetales inmediatamente después de la siembra. Una especie de túnel simple hecho con una hilera de aros cubiertos con telas protectoras es una vía muy efectiva para lograrlo. El ataque de esta mosca retrasa el crecimiento de las plantas y altera su estructura. Para el control efectivo de esta plaga se recomienda de cada 10 a 15 días aplicaciones foliares con insecticidas durante el periodo de noviembre a marzo en plantas en vivero. Como medida preventiva se recomienda sembrar plantas cerca para atraer a sus enemigos naturales como la caléndula officinalis, umbelliferas compuestas, labiadas, leguminosas y crucíferas. Semillas de plantones sanos. Cuando haya muchas galerías, quitar y destruir los restos de las plantas afectadas. Trampas adhesivas amarillas. Otras plagas claves que afectan este cultivo es el Sminthurus viridis. Entonces, para prevenir estos daños, es recomendable seguir una estrategia de manejo integral de plagas que integre tácticas culturales y sustentables que complementan el control químico. Manejo cultural. Luego de recorrer la pastura, si el daño es importante o se visualiza la presencia de un insecto en altas intensidades, se recomienda el pastureo o corte de la pastura. Una semana después se debe volver a monitorear efectos para determinar si los brotes tienen daño. Un periodo de barbocheo prolongado es ideal para evitar la polinización de adultos en la implantación. El manejo químico se recomienda tratar con insecticidas durante la primera etapa de mayor aumento, luego del verano, que es entre abril y mayo. Para los chinches de trigo, debe consultarse la posibilidad de uso de insecticidas que controlen chinches en soja y que dicho activo tenga registro para trigo. Se intervendrán con insecticidas sobre los primeros focos, cuando se supera el umbral de 2 a 4 adultos por metros cuadrados. El umbral para tratamiento contra ninfas recién eclosionadas se estima en 10 y 20 ninfas metros cuadrados. Medidas de prevención: siembra variedades tempranas de maduración precoz y alto contenido en gluten que hayan superado la fase del grano lechoso para aparecer la plaga. Cambiar el cultivo de trigo por cebada en zonas endémicas. Mantener la parcela limpia de otras gramíneas espontáneas, especialmente el vallico. Las medidas de prevención tienen una cierta eficacia, pero no asegura el control de la plaga. Las medidas biológicas, lo recomendable acá es enemigos naturales. La mosca, ácaros y aves que destruyen los adultos.
El control biológico para las babosas se destacan el Beauveria bastiana y el Beauveria browniarti. Actúan principalmente en estados inmaduros, aunque también atacan a adultos. Pueden aplicarse para combatir las plagas existentes o en forma preventiva. Para usar productos químicos se recomienda metaldehído o metriucar. Estos productos son gránulos que deben repartir por el suelo y cerca de la planta para que las babosas se lo coman y mueran. Las babosas tardarán 2 días en morir después de comer estos productos. Como control biológico naturales en las brasicáceas encontramos las mariquitas, que son voraces consumidores de pulgones, ácaros y cochinillas de las plantas, por lo que se ha potenciado su uso como insectos controladores biológicos de plagas en jardines y cultivos. Los quisopas marrones son insectos pertenecientes a la familia Chrysopidae, son insectos depredadores utilizados como agentes de control biológico, también llamados insectos benéficos, debido a que es un predador activo durante todas las etapas de su ciclo biológico y pues controlan, son muy controladoras, acaban con muchas plagas. Estos pues poseen piezas bucales potentes adaptadas a la masticación que les permite fácilmente devorar sus presas. El diadema pues también reduce las poblaciones de plagas, es un enemigo natural. La avispa parasítica Apidius es muy eficaz para el control biológico de pulgones de pequeño tamaño, especialmente de Apis gossipipis y Myxus. Es un control biológico de áfidos por métodos conservativos en cultivos. El objetivo principal pues, del manejo integrado de plagas es obtener un control físico, un control ecológico, un control genético, un control legal, un control biológico, un control cultural, aplicar insecticidas bioquímicos, insecticidas con síntesis química y pues que se busca reemplazar por el control químico, que es el convencional, el que afecta, pues, puede controlar las plagas, pero también puede dañar agentes biológicos naturales y pues que puede hacer un doble impacto o dañar la naturaleza a nivel ambiental y ecológico. Metodología, vemos el tipo de finca cultivable, el número de finca 1, semillas, los cultivos, las 12 fincas, la capacitación, el monitoreo, los insecticidas utilizados, las encuestas. Vimos que hay todos los cultivos son cultivables, hay uno ovino y vacuno, otro apoyo a lácteos, 2 y 2. Vimos la semilla de repollo, semilla de nabo, semilla de rábano, col rizada forrajera. Resultados. En manejo integrado de semillas vimos 2.2 aspersiones, en manejo convencional de semilla de 3 a 4 aspersiones, manejo integrado de cultivos forrajeros de 1 a 2 aspersiones y manejo convencional de cultivos forrajeros de 1 a 9 aspersiones. Manejo integrado de plaga del 75% de insecticidas son selectivos y el 35% es insecticidas. Encuesta. Dice que el 100% tiene mayor comprensión. El 25%, si el 75% más confianza en reconocer.
Si 100% monitorea plagas y agentes control 100%, el 100% sigue usando IPM, 17% esperaría asesor con experiencia, el 83% preferiría asesor que tuviera experiencia en manejo integrado de plagas, selección de productos químicos, 83% considera ahora importante y el 17% ya lo consideraba. Como conclusiones y recomendaciones, la participación del agricultor en el desarrollo del proyecto fue clave para que adaptaran las prácticas de manejo integrado de plagas y de esta forma garantizar que los productos selectivos no se utilicen en exceso, lo que podría acelerar el desarrollo de resistencia a los insecticidas de las plagas. Los agricultores colaboradores, a medida que aprendieron más sobre los métodos de control de plagas, biológico, cultural y químico selectivo, se mostraron cada vez más renuentes a utilizar pesticidas de amplio espectro. Lo anterior denota un cambio de actitud significativo, ya que la práctica de control de plagas que usaban con anterioridad era la aplicación de insecticidas de amplio espectro, los cuales son mucho más económicos. Este proyecto fue el inicio de un cambio de práctica de los agricultores a manejo integrado de plagas. De esta manera es posible que se eliminen barreras para la adopción de estrategias de manejo integrado de plagas con el apoyo e educación en el campo. Y unas bibliografías importantes. El artículo 2 habla de las plantas banqueras para el control biológico de pulgones en invernaderos. Los pulgones que parasitan los cultivos se desarrollan muy rápidamente, a veces cuando nos damos cuenta la plaga está casi generalizada. Para el control de estos áfidos se utilizan microhimenópteros parasitoides como Apidus herbi, Apellinus abdominalis, Apidus colemani, Praon volucre o Lichilebus, que parasitan los pulgones, logrando así disminuir el tamaño de la población de pulgones. Básicamente lo que hacen estos himenópteros es utilizar el pulgón como una incubadora. La hembra fecundada localiza el pulgón y le inserta en su interior un huevo que a la postre dará lugar a otra nueva avispa. Es muy característico separar los pulgones parasitados a modo de momias inertes con el orificio superior de salida. Estos se utilizan también en depredadores cuyas larvas se alimentan activamente de pulgones. Las Banker Plant permiten reproducir masivamente enemigos naturales de pulgón antes de que haya detectado la presencia de los pulgones propios de nuestro cultivo, logrando un control de estos desde el primer momento. El sistema Banker es un dispositivo de cría masiva de insectos auxiliares que contienen dos ingredientes: una planta gramínea que hace las veces de reservorio y un pulgón que solamente puede vivir en este tipo de plantas y por tanto resulta inocuo para los cultivos de hortícolas y frutales dicotiledóneas. Para ahorrar costos, se debe hacer siembras propias de cereal e inoculando el pulgón a partir de las macetas Banker comerciales a modo de semilla. Se pueden hacer siembras directas en pequeñas líneas intercaladas sobre lo que se sacuden las macetas Banker. Este áfido no produce daños en dicotiledóneas, ya que solamente vive sobre las monocotiledóneas. Las bandejas de cebada se repartirán por el cultivo, generalmente junto al pasillo y regado por goteo, como una planta más. Una semana después, este áfido del cereal se harán unas sueltas de los enemigos naturales comercializados como Apidus colemani hasta la observación de las primeras momias. A partir de ahí habrá una producción continua de apidios. Aquí vemos pues las plantas banqueras, lo que se hablaba, el cultivo. Vemos el Apidus colemani, el Rhopalicium paddy. El objetivo pues
obtener un control químico, un control biológico, tener un sistema de riego para asegurar la turbencia de los brotes en cada momento. La situación correcta en el invernadero debe contemplar zonas de mayor luminosidad y puntos críticos donde habitualmente suele aparecer el pulgón. Si aparecen hiperparasitoides de Apidius, se recomienda cambiar Apidiuletis y Apidimysta. Como complemento a esas plantas Banker de celeda, es recomendable añadir un par de golpes de maíz, 2 semillas por metro cuadrado, por ser este un reservorio para depredadores de pulgón autóctonos que aparecerán de manera espontánea desde el exterior del cultivo, como las crisopas y las mariquitas. También es muy práctico colocar plantas de lobularia en flor, puesto que son un atractivo ideal para los sírfidos que, bien alimentados, buscarán la planta Banker para ovopositar. Control biológico en invernadero. Ahí encontramos pues la mosca blanca, el Discipus sperus, la avispa Apidius influensis, la avispa Encarsia formosa, el método de la planta bancaria. Aquí vemos el trigo Triticum aestivum, vemos el centeno, secales cereales, la cebada Ordeum vulgares, plantas banqueras y la avena. Como resultados, Apidius colemani y Rhopalocippi en sistema de planta bancaria. Aquí vemos el pulgón, pari sobre trigo de invierno, plantas bancarias. Aquí vemos cómo ataca el Apicius colemanum, parasitando a, al otro insecto, que ahí pues incuba y ese se convertirá después en momia. Pulgón verde del melocotón, Myxus persicae. El pulgón del crisantemo, Macrosiponiella samborni. Vemos el pulgón de algodón, Apis gossypii, plantas bancarias, el pulgón de los cereales, también aquí se destaca el pulgón de la patata, Macrosipum euphorbiae, pulgón de dalera, pulgón de algodón. Conclusiones. Desde aproximadamente un siglo los sistemas de control biológico se han usado con éxito en el manejo de plagas de invernadero. La utilización de enemigos naturales de insectos plagas con plantas banqueras en invernadero es una manera movible y variable para controlar pulgones y otras plagas sustituyendo los insecticidas convencionales. No obstante, asimismo, hay insecticidas disponibles compatibles para utilizar el sistema de manejo integrado de plagas. Los sistemas de plantas banqueras pueden adaptarse a una variedad de cultivos y plagas mediante el uso de varios huéspedes alternativos y especies de plantas banqueras.
Los beneficios de usar plantas banqueras son eliminación de plagas a largo plazo, menor tiempo requerido para implementar en comparación con la aspersión de insecticidas, disminución de la resistencia a los insecticidas, necesita escasa capacitación, sin intervalos de reincorporación, sin pausas previas o posteriores a la cosecha, no ocasionan impacto ambiental negativo. Las plantas banqueras se deben usar con precaución, para lo cual hay que tener en cuenta el tipo de cultivo y los pulgones a usar como presa alternativa. Si se utilizan pulgones o áfidos como los de la avena de cereales de las aves, cuando más del 10% del espacio del invernadero consiste en pastos ornamentales, maíz, lirio de Pascua, bulbos de flores de primavera, cebollas, ajo, puerros y cultivos de col. En estas circunstancias de crecimiento, la presa alternativa tiene el potencial de convertirse en una plaga. La exploración aún debe realizarse regularmente para mantener la calidad y la eficacia de los agentes de control biológico, así como para detectar brotes de plagas a medida que ocurren. Aquí vemos pues bibliografía y pues muchas gracias por la atención prestada. Es un curso muy importante para el manejo de plagas, cómo aplicarlo de una forma correcta, en qué momento utilizar agentes de control biológico, controles culturales, control natural y pues disminuir el control químico, que es el que pues afecta el medio ambiente, erosiona el suelo y pues muy bueno para combatir las plagas, pero también le haría daño a los controladores naturales biológicos. Muchas gracias por la atención prestada.